La reposición de líquidos en el organismo resulta de vital importancia en ciertas situaciones críticas, como por ejemplo en los accidentes de tráfico o en aquellas operaciones donde puede haber complicaciones y depleciones de niveles de líquido corporal excesivo. Tenemos muchas formas de evitar las pérdidas de fluidos en el organismo, pero especialmente hay dos. Tenemos las sustancias cristaloides que directamente reponen el líquido que ha perdido el organismo. Y luego tenemos la segunda familia, los coloides, los cuales resultan en la administración de sustancias con un cierto grado alto de peso molecular y que consiguen retener el líquido orgánico. Mediante el uso de la presión oncótica tenemos dos tipos de coloides. Los naturales, donde encontramos la proteína de la albúmina, y los artificiales, como por ejemplo los dextranos, el hidroxietilalmidón o los volubenes. La albúmina es una sustancia natural orgánica que pertenece al grupo de las proteínas, más especialmente de las proteínas plasmáticas, siendo considerada la albúmina como la principal proteína de la sangre, ya que la albúmina interviene en el mantenimiento y regulación de la homeostasis o del medio interno. En el ámbito farmacológico, la albúmina se considera dentro de las sustancias conocidas como coloides o expansores del volumen plasmático, que a diferencia de los cristaloides, con menos cantidad se consigue una expansión de los líquidos del organismo. La albúmina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo especialmente los nombres de Alburex y Albutein. El principal uso de la albúmina dentro del ámbito sanitario se reduce a su gran poder como expansor de la volemia, ya que pertenece a las principales proteínas plasmáticas, es decir, es un coloide natural en sí, por lo cual la albúmina la podemos utilizar para el mantenimiento y lograr la propia regulación de la homeostasia volémica, así como en aquellas situaciones donde hay una gran depleción de líquido, sea de sangre o de líquido intersticial, como por ejemplo en los shocks, especialmente de tipo hemorrágicos e hipovolémicos. Y la albúmina se puede utilizar para reducir el impacto de ciertas pruebas diagnósticas y también de tipo invasivas, como por ejemplo en las paracentesis, en los drenajes de líquido abdominal, por ejemplo en aquellos pacientes con ascitis. Como sustancia orgánica natural, está claro que la albúmina solamente está contraindicada en la propia alergia a la misma. Pero aún así, aunque sea sustancia natural, no debemos de obviar que se pueden producir reacciones a la propia albúmina, incluso a algunos de sus excipientes de declaración obligatoria, que vienen en conjunción con la disolución farmacológica. Y dentro de las precauciones de la albúmina tenemos que tener en cuenta que si el paciente ya de por sí tiene fallos cardíacos o un aumento de la tensión arterial, hay que tener cuidado
con la albúmina, ya que puede haber un aumento de la propia patología de la insuficiencia cardíaca, así como también del aumento de la tensión arterial debido al efecto expansor volémico que tiene la albúmina. Mucho cuidado también en aquellos pacientes que tengan cierto grado de edemas agudos de pulmón, así como también de anemia. Es muy importante decir que la albúmina, siempre que se administre, será solamente ella única, es decir, no se administrará con agua ni nada, ya que puede haber riesgo de hemólisis. Hay que administrar la albúmina tal y como viene, nunca hay que reconstituirla con ninguna disolución. También mucho cuidado en aquellos pacientes con anuria, es decir, que no orinan nada, ya que si la albúmina ya de por sí hace de expansor volémico y no se consigue evacuar el exceso de líquido que puede producir la albúmina, por ejemplo, a nivel renal, se pueden generar edematizaciones en el paciente. Y por supuesto hay que tener bien hidratado al mismo, ya que la albúmina, aunque es un gran expansor volémico, tenemos que reponer los líquidos que el paciente ha perdido. Por lo cual hay que controlar el balance hidroelectrolítico y también saber los niveles plasmáticos de la albúmina para saber si tenemos que subir o bajar la dosis. Hay que atender a los signos de sobrecarga circulatoria, los cuales ya nos pueden decir si podemos quitar ya la dosis de albúmina. Por ejemplo, estos signos de sobrecarga circulatoria serían la aparición de hipertensión arterial, de ciertos fallos cardíacos, aparición de edemas agudos de pulmón o variaciones de la presión venosa central, en el caso de que el paciente la tenga monitorizada. Y por supuesto, hay que tener en cuenta todas las constantes vitales del paciente con la albúmina, pero prestando especial atención al estado renal del paciente, así como también de su balance hidroelectrolítico. El mecanismo de acción de la albúmina es bastante simple, ya que, como hemos mencionado anteriormente, la albúmina es la principal proteína sanguínea. Pero aparte de ser la principal proteína sanguínea, la albúmina regula lo que se conoce como la presión oncótica. La presión oncótica es una variante de la presión osmótica, es decir, del paso de líquidos de una membrana, o mejor dicho, el paso de líquidos y sustancias a través de una membrana semipermeable. En este caso, la albúmina es una proteína de estructura terciaria, la cual es bastante grande, por lo cual no puede traspasar la barrera vascular. Pero sí, el líquido intersticial puede equilibrar la homeostasis con el mismo, mediante la propia albúmina. Ahí es donde reside el poder de la presión oncótica. Y también tenemos que saber que la albúmina, muchas de sus otras funciones son la regulación del pH ácido-base del líquido sanguíneo, el transporte de sustancias, tanto hormonas, nutrientes, xenobióticos, fármacos, tóxicos. Aparte también, como regulador homeostático, la albúmina también tiene un control iónico, ya que regula ciertos aniones y cationes sanguíneos, como por ejemplo el calcio. Y el valor normal de la albúmina en un paciente sano oscila entre 3,5 a 5 gramos por decilitro. La principal vía de administración de la albúmina es la vía intravenosa, tanto de tipo periférica como de tipo central. Aunque la albúmina en la mayoría de las veces que se administra suele ser en perfusiones,
para ir controlando los niveles hídricos del paciente, es decir, el balance hidroelectrolítico. Y la albúmina la podemos encontrar en el mercado sanitario bajo diversas concentraciones, siendo las más usuales del 5% y del 20%, que equivale a 50 gramos por litro y a 200 gramos por litro. La posología más común de la albúmina suele ser algo variada, dependiendo de diversos factores, pero especialmente tenemos que centrarnos en 3 de ellos. La dosis de la albúmina estará condicionada a la antropometría del paciente, es decir, su peso, su talla, a la gravedad del mismo, así como también a las pérdidas que ha tenido el paciente, es decir, la cuantificación aproximada de cuánto líquido ha perdido el mismo. Y debemos de saber que la dosis de albúmina están condicionadas también al volumen circulatorio, no a los niveles plasmáticos de albúmina en sangre. Toda dosis de albúmina tiene que estar sobreseída en función del volumen circulatorio que se desea conseguir en ese paciente. Por lo cual, en los estadios de shock, por ejemplo, en la hemorragia masiva o en los accidentes de tráfico, podemos utilizar de 20 a 50 gramos rápidos, una administración veloz. Y a los 10 o a los 30 minutos repetir la dosis si fuera necesario. Y de ahí instaurar una perfusión para normalizar la expansión volémica a un ritmo de 1 mililitro por minuto, administrando un máximo de 6 gramos por kilogramo diarios. Y si utilizamos la albúmina como expansor volémico en los drenajes patológicos, como por ejemplo en la paracentesis o evacuaciones de líquido abdominal excesivo, como por ejemplo en las ascitis, utilizaremos 6 gramos de albúmina por cada litro extraído. Y si administramos una perfusión, esta llevará un ritmo de 1 mililitro por minuto. Por ejemplo, si al paciente le hemos extraído 5 litros de líquido abdominal, entonces multiplicamos por 6 y nos da que tendremos que administrarle 30 gramos de albúmina. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la albúmina con el resto de la farmacología existente, no hay muchos datos sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con la albúmina. Por lo cual se ha demostrado que la albúmina tiene compatibilidad con el diltiazem, pero a su vez tiene incompatibilidad con otro antiarrítmico de clase 4, con el verapamilo, así como otras sustancias como por ejemplo el midazolam o la vancomicina. Pero debemos de saber que la albúmina, si se administra en solitario, mejor que mejor. Se puede mezclar en terapia ENI, pero dentro de la disolución de la albúmina es mejor no introducir ningún fármaco, ni siquiera ningún líquido. Por lo cual no hay mucha información sobre las interacciones de la albúmina con la farmacología actual. Y es muy importante recordar que la albúmina nunca debe de reconstituirse. Tal y como viene en el vial para su administración, será como se administre, pero nunca mezclarla con otra sustancia. Como por ejemplo con el error de administrar la albúmina disuelta en agua. La albúmina no se debe de disolver en agua, ya que se corre el riesgo de hemólisis, es decir, ruptura de las células o elementos formes de la sangre, como por ejemplo los glóbulos rojos. Sería raro alegar que una sustancia natural presente de forma cotidiana en el organismo, como es la albúmina,
pudiera provocar efectos adversos, pero sí, puede provocarlo, y algunos de ellos son bastante evidentes, incluso en las primeras administraciones de albúmina. Por ejemplo, la aparición de rubor, así como de estados piréticos, es decir, de fiebre, así como también como urticaria y dispepsia. E incluso hasta la albúmina se ha demostrado que, aunque se utiliza para el shock, puede provocar uno mismo, aunque suelen ser situaciones bastante raras, pero aún así hay que tenerlas en cuenta. De nuevo volver a repetir que la albúmina, tal y como se presenta farmacológicamente, es como se administra. No se reconstituye con ninguna sustancia ni con ningún líquido, ya que, por ejemplo, con el agua, la albúmina puede producir hemólisis, la rotura o quebrado de ciertos elementos formes de la sangre, como por ejemplo los glóbulos rojos o los eritrocitos. Y también tenemos que tener en cuenta que la albúmina puede provocar sobrecargas circulatorias, ya que como expansor volémico, si el paciente no consigue evacuar el líquido excesivo en el organismo, este se puede acumular en ciertas partes del organismo, como por ejemplo las edematizaciones. Algunos de los signos de sobrecarga cardíaca que pueden generarse con la albúmina son la aparición de insuficiencia cardíaca, el aumento de la tensión arterial debido a la expansión volémica vascular y la aparición de edemas agudos de pulmón. Y en el embarazo y en la lactancia, la albúmina tiene categoría C, es decir, se podría administrar, pero siempre teniendo en cuenta tanto el beneficio como el riesgo en la gestante y en el lactante, aunque no hay muchos datos ni evidencia científica que avalen un uso de la albúmina en ambos casos, por lo cual en el embarazo y la lactancia la albúmina incluso es preferible evitarla. Finalmente, nos queda decir que no existe mucha información disponible sobre si la albúmina es una sustancia que se puede eliminar por las técnicas continuas de reemplazo renal y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, más especialmente por la falta de evidencia y ensayo clínico. De nuevo, tenemos que decir que la albúmina, siempre que se administre a un paciente, se deberá de administrar tal y como viene en el recipiente, no mezclarla con ninguna sustancia, ni introducirle ninguna, ya que el riesgo de hemólisis es bastante alto, especialmente con agua. También decir que la albúmina, siempre que se administre en el paciente, será la dosis en función del volumen circulante que se quiere conseguir en el mismo, nunca con la medición de los niveles plasmáticos de albúmina. Tenemos que saber cuál es el volumen de sangre o de líquido que ha perdido el paciente y de ahí hacer los ajustes con la albúmina hasta una reposición normal. De nuevo también decir que en las paracentesis es recomendable administrar 6 gramos de albúmina por cada litro extraído, aunque las bibliografías pueden variar en función del ámbito sanitario, pero usualmente se puso una dosis estándar de 6 gramos por litro extraído. Y por supuesto, la albúmina, ya que como sustancia natural regula la presión oncótica y la homeostasis del medio interno, tenemos que estar atentos ante cualquier signo de sobrecarga circulatoria, es decir, que la sangre, o mejor dicho, el líquido plasmático se expanda aún más dentro del organismo. Y algunos de estos signos son la aparición de hipertensión arterial, fallos cardíacos, la aparición de ciertos edemas locales como los edemas agudos de pulmón y un aumento de la presión venosa central.